Pues bueno, esta fue una semana, una muy buena semana. Esta semana me tocó estar en Culiacán y y me estaba acordando mucho de ustedes porque esta semana nos llevamos de tarea. ¿Qué nos llevamos de tarea? No, escuchar, eso fue la otra semana, escuchar la Biblia, ¿se acuerdan? Por cierto, ¿quién se puso ya al día con escuchar la Biblia, la audiobiblia? Híjole, ¿nadie? ¿Eh? Ah, bueno, pues ya estábamos haciendo, ¿se acuerdan que estábamos rompiendo la costumbre y que estábamos poniéndonos de acuerdo para escuchar la audiobiblia? De los que ya estaban escuchando, ¿alguien más ya se puso al día o no? Acuérdense que lo tenemos de tarea, ¿eh? Acuérdense que lo tenemos de tarea, 3 capítulos diarios escuchados. ¿Sí? Bueno, la semana pasada, ¿de qué hablamos la semana pasada, Marco? Del obispo. Exactamente, hablábamos del obispo y hablábamos del obispo como esa persona que es aquella persona que llegó a la meta, esa persona que vive de acuerdo al reino, ¿sí? Y que tiene todas las cosas puestas para que pueda, ahora sí, recibir los beneficios del reino. Porque muchas veces nos pasa que queremos los beneficios, pero no queremos cumplir con los requisitos. Y también entendíamos que cada una de esas cosas que tenemos como características de un obispo, vienen como fruto de un espíritu. ¿Sí? Ok. El día de hoy quiero hablarles de un tema que se relaciona directamente con esto, pero que igual no nos queda del todo claro. Yo me acuerdo cuando yo empecé a caminar en Cristo, pues, se los he platicado en muchas ocasiones. Yo tenía 11 años. Y a los 11 años de edad, les estoy hablando que esto era 1989, por ahí, ¿no? Les recuerdo que la mayoría de ustedes son mayores que yo, ¿eh? Así que no aplica las cuentas sí salen. Yo nací en 1977 y no tengo problema con admitirlo todavía. ¿Sí? Todavía. Pero bueno, entonces, les platicaba, cuando yo empecé a caminar en Cristo fue una cosa muy interesante porque yo fui insertado de manera inmediata en la iglesia cristiana, que en ese entonces estaba en un auge y en un despertar muy especial, porque era una época muy mágica. Era una época donde se decía, o no se decía, se creía que el que gritaba más fuerte tenía más fe, y entonces era una época en donde en las iglesias, y no era lo que mucha gente piensa, era una época en la que decía, si tienes fe y amas a tu Dios, ven y entrega todo lo que tienes. Y la gente se quitaba. ¿A ti te tocó o no te tocó estar, no? No, tú tienes poquito. ¿Quién tiene más de 20 años en la palabra? No sé menos que se acuerde. Ay, José. Levanta la mano y no todavía estoy a punto de crearla. Se la he hecho. Sí, se la he hecho como que 20 años y no tiene ni uno, ¿verdad? Pero bueno. Era una época en donde realmente eran épocas de una manifestación física del espíritu, como lo de ahorita que sentíamos que no queríamos salir de donde estábamos, pero era muy intenso. Y entonces decía, si tú amas a Dios, ven y demuéstrale y entrégale lo que tienes. Y era así, la gente se quitaba las joyas, la gente venía y entregaba las escrituras de sus coches, las escrituras de sus casas, y no era para que la iglesia se enriqueciera, eran verdaderas manifestaciones de fe. Y era una época también muy rica en milagros. Era una época muy rica en donde los milagros se veían día a día. Era una época, parecía que estuviera de moda aquel asunto de extender pies. Venían muchos cojos, mucha gente que tenía un pie más largo que el otro, y los sentaban y los ponían así, los sentaban en los altares, oraban por ellos y se oía como crujían. Pues yo me acuerdo que les ponían los micrófonos en las rodillas y cómo crujían, y de repente les medían las piernas y les medían exactamente lo mismo. Y eran épocas muy tremendas. Les platiqué también que a mí me pasó en ese entonces, a los días de haber de haber recibido a Cristo en mi corazón, Dios me dio un don de sanidad, y a los días me tocó empezar a sanar personas con lupus, con cáncer, con sida, con gripa también, ¿sí? Y había cosas que empezaban a pasar, había cosas que empezaban a pasar, y había cosas que empezaban a pasar,
Pero también había mucha confusión porque muchas de las cosas que hacíamos en la iglesia en ese entonces eran más porque nos las decían que porque nos constaban salud. ¿Sí? O sea, venía alguien y nos hablaba y nos decía, la presencia de Dios está aquí, y todos creíamos que la presencia de Dios estaba ahí, pero nadie sabíamos por qué la presencia de Dios estaba ahí. Entonces se cumplía una condición, habíamos muchas personas que buscábamos la presencia de Dios, y había muchas personas que creíamos en la presencia de Dios porque no era ninguna mentira, pero nadie sabíamos por qué la presencia de Dios estaba ahí, por qué se manifestaba. Entonces siempre necesitábamos a alguien que viniera a prendernos la mecha para que las cosas pasaran. El problema era que luego en la intimidad no era igual. Porque es muy padre, yo puedo venir aquí como vino ahorita Esmeralda y decir cosas, y es altamente gratificante. A ustedes les ha tocado que cuando uno está orando, uno ora con la intención de agradar a Dios y sobre todo de estar de acuerdo con los que estamos aquí. Y cuando sentimos que alguien dijo que sí o que oímos que alguien dijo que sí, es muy gratificante, ¿sí? Y en ese entonces era igual, o sea, eran días en los que nos levantaban, nos ponían a orar y de repente, cada vez que decíamos una verdad bíblica en nuestra oración, se llenaban aquellos auditorios de miles de personas y eran ¡Gloria a Dios y aleluya! Y eso animaba a que las personas se pusieran a adorar. Pero nadie entendíamos qué pasaba. Pero cuando llegamos a nuestra casa y leíamos la Biblia a solas y nadie nos explicaba y orábamos a solas y nos faltaban los aleluyas y los gloria a Dios que animaran nuestra oración, nos desinflábamos. Entonces éramos personas que dependíamos altamente de la gente y de congregarnos para poder fortalecer nuestra relación con Dios. Hoy en día parecía todo lo contrario, todo el mundo quiere tener intimidad con Dios a solas, donde nadie lo vea, aunque no lo tengan, y todo el mundo se defiende de que a solas tiene intimidad con Dios. En aquel entonces era muy diferente. Y la cuestión era que sí, era muy fácil llenarnos de amor a Dios y de emoción también, y entregar lo que teníamos y creerle a Dios que iba a multiplicarlo, pero en el día a día nuestra vida era muy diferente. Porque nadie nos enseñaba a vivir nuestra vida del día a día. Todos los temas y todas las prédicas, o la gran mayoría, se trataban de las cosas que hacíamos en la iglesia. Entonces, declaramos las cosas con poder y todo el mundo gritábamos y la presencia de Dios estaba ahí. Ciertamente estaba ahí y las manifestaciones estaban ahí. Era una época, no sé si a ustedes les tocó escuchar, era una época en donde constantemente caía polvo de oro en muchos lugares. ¿No lo han visto? ¿Sí? Últimamente hay una iglesia en California en donde los días que tienen adoración, no cuando predican, no, cuando la iglesia se junta a adorar, lo tienen filmado en video, en muchísimos videos ahí en YouTube, ¿sí? Se junta una nube de oro dentro de la iglesia. Hagan de cuenta que aquí en la esquina se juntaron una nube y la nube empieza a bailar, ¿no? Y hay gente que se distrae con la nube y hay gente que sigue adorando, y por mientras sigan adorando, la nube va a estar ahí, porque la manifestación de la gloria tiene que ser, Dios tiene que manifestarse en todo lugar. Porque si Dios no se manifiesta, entonces quiere decir que no le estamos buscando. Dios es un Dios fiel. Dios dice que si nosotros pactamos con Él, Él va a pactar con nosotros. Dios dice que si nosotros nos manifestamos, Él se va a manifestar. El problema es que la mayor parte del tiempo nosotros somos los que no nos manifestamos. Venir a la iglesia no es una manifestación de fe, ¿sí? Quiere decir que no teníamos sueño o que nos bañamos temprano, ¿sí? Venir a adorar a la iglesia es una situación muy diferente. Esta mañana estaba yo orando muy temprano en la mañana y el Señor me empezó a dictar cada uno de los cantos que cantamos el día de hoy. Y era bien interesante porque Dios me estaba mostrando la cara de muchos de ustedes. Y era bien chistoso porque estuve orando por Pedro y por Pamela esta mañana. Estuve mucho rato orando por Pedro y por Pamela esta mañana. Y yo sabía, y era bien interesante porque esta última canción que cantamos sobre el fuego de Dios era una canción que estaba yo cantando en la intimidad con Dios, y Dios me mostraba la cara de Pedro y Pamela y yo decía, mira qué padre. Quiere decir que de alguna manera ellos y yo estamos en el mismo espíritu. El día de hoy la alabanza fue casi 10 minutos más larga de lo que normalmente es. Y todavía no nos bastó, y cuando les dije, nos echamos 5 minutos más, estábamos listos, porque Dios ya nos había puesto a todos en un mismo corazón. Entonces Dios dijo, me voy a manifestar en cada una de las personas de la iglesia, ¿sí? Para que ellas se manifiesten y yo pueda derramarme en medio de la iglesia. Eso fue lo que oramos esta mañana, los que llegamos temprano.
Si nosotros nos manifestamos en adoración, Él se va a manifestar en su presencia. El problema era que nosotros sabíamos adorar a Dios como pueblo, pero no sabíamos adorar a Dios como individuo en aquel tiempo. A mis 11 años de edad, alguien se acercó conmigo y me dio un consejo y me dijo, tú haz como dice la Biblia. ¿Y cómo dice la Biblia? Y la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo decía, ay, pues para todas las cosas que no funcionaban, pues ahí yo le ayudaba a Dios. Y yo decía, pues claro, pues así dice la Biblia. Después me di cuenta que no era tonto yo, sino el que me dijo, y era más tonto yo por haberle creído, porque no dice la Biblia, ¿no? Pero es tan padre cuando la gente viene y te dice algo que suena espiritual, pero que no lo es. Es como aquel que vino y me dijo hace una semana, más o menos me dijeron, ¿verdad? ¿Hoy hace una semana? Cuando vinieron y me dijeron, es que la Biblia dice, la hoja del árbol no se mueve si Dios no quiere. Y yo le decía, qué padre, pero no dice la Biblia, digo, dice el Quijote. Le digo, es una verdad bíblica, porque es cierto, pero no dice la Biblia, ¿sí? Lo dice el Quijote, le digo, y el problema es que el que me lo dijo no había leído ni la Biblia, ni el Quijote, ¿no? Pero empezamos a vivir cosas que salen de nuestra emoción. ¿Y saben qué pasó durante todo ese tiempo que empecé a ayudarle a Dios? No pasaba nada en mi vida espiritual, porque todo lo que yo hacía no tenía raíces y no tenía fundamentos, ¿sí? Todo lo que hacía yo no tenía raíces y no tenía fundamentos, solamente tenía una muy buena intención. Si yo quiero creer que la hoja del árbol no se mueve porque Dios no quiere, pues sabes que estoy creyendo algo que es 100% cierto, pero ¿sabes qué es lo que pasa? No tiene ningún efecto, porque número uno, no tiene un fundamento en la palabra de Dios, y número dos, no me sirve de nada. No me sirve de nada saber que la hoja del árbol no se mueve, si yo de todas maneras voy a estar haciendo mi voluntad y no la de Dios. Por eso es importante que siempre tengamos nuestros fundamentos en la palabra de Dios. Esta semana, el pastor Cash Luna, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, Cash Luna es un hombre de Dios como pocos he conocido. Personalmente no me cae bien, pero es muy sabio. Y decía, si tú estás creyendo en un milagro, asegúrate que tu milagro esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque este señor acostumbra llenar estadios de fútbol todas las semanas en todo el mundo, y va y declara una sola verdad bíblica, y con una sola verdad bíblica fundamentada en la palabra de Dios, ¿sí?, sanan cientos de personas en un instante. Pero también ha hecho el ejercicio, y creo que lo escribió en uno de sus libros, que ha hecho el ejercicio de ir y orar sin estar fundamentado en la palabra. ¿Y saben qué pasa? La gente no sana. Porque la gente muchas veces no sabe en qué creer. La gente no sabe en qué creer. La gente está acostumbrada a creer en cosas que parecen buenas y que suenan bonitas. Nos encanta todo lo que suena bonito, ¿no? Pero no es así. Lo bonito no tiene nada que ver. Porque a mí me encanta cuando la gente les dice, hay gente que les digo, es que, alguien se lo dije esta semana, es que no se te nota que Dios esté en tu vida. Y es bien feo que le digan a uno eso. Yo siempre me desquito cada vez que puedo. Pero ¿saben qué? Yo les decía, es que yo hacía muchas cosas cristianas, pero un día alguien me dijo, es que no se te nota que Dios esté contigo. Y dije, wow, desde entonces me acostumbré a preocuparme para que primero las cosas de Dios se noten antes de que me vea bien yo, ¿sí? Y aprendí a hacer las cosas ahora sí que como Dios manda. Porque hay mucha gente que hace cosas bonitas. Hay gente que de repente le dan ataques de culpa y agarra sus cosas y va y le reparte a los pobres, ¿sí? Pero si no lo haces con amor y no los conoces, quiere decir que, dice la palabra, que si yo entregara todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, seré como un címbalo que resuena. O sea, nomás hago ruido, pero realmente por dentro estoy hueco. Y porque estoy hueco, hago ruido, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y se los voy a platicar porque precisamente llegué a una porción de la palabra. De hecho, hoy cantamos acerca de esto,
que creo que es la siguiente etapa para que nosotros podamos identificar aquello de lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada que hablábamos acerca del obispo, ¿sí? Decíamos que decíamos cuáles son las características de un hombre, de una mujer, ¿sí? Que está listo y que está preparado para recibir los beneficios del reino. Y hablábamos, una de las cosas que hablábamos que eran muy importantes era que cualquier persona que está en el reino empieza a vivir por las demás personas. Y esa es una característica. Empiezo a conocer a las personas, empiezo a amar a las personas. Y no es que me sienta Mahatma Gandhi, que de repente anda en taparrabos y caminando descalzo por el mundo, porque no es así. Si uno no puede dar lo que no tiene, quiere decir que esa es la diferencia, ¿no? Yo no puedo darle a nadie lo que no tengo, ¿sí? Yo le puedo dar este saco a alguien que tenga frío, pero se lo puedo dar porque debajo traigo una camisa que me cubre. Pero no le puedo dar la camisa a alguien si no tengo otra camisa que ponerme. Porque número uno, voy a dar un mal testimonio de quién soy. Número dos, voy a dar risa con este cuerpo raro que tengo, ¿sí? Y número tres, voy a estar con una constante necesidad que me va a impedir reflejar a Dios en todo momento, ¿sí? Tenemos, aunque Dios nos creó desnudos, ¿sí? Vivimos en el mundo y para el mundo todavía. Ojalá algún día podamos regresar a esa época en donde no haya nada que nos limite y que no tengamos que preocuparnos por si nos vemos bien, gordos o flacos, ¿no? Pero por mientras tanto tengo que dar un testimonio. Y el estar bien vestido habla del testimonio de quién soy y de quién reflejo como hijo, porque hasta en eso debo tener excelencia. Entonces, cuando entendemos que el obispo aprende a vivir para nosotros, quiere decir es un obispo, ¿sí? Recibe no lo que merece, sino lo que Dios le da, que le da como Dios es. ¿Y cómo es Dios? Dios es abundante. Ahora toca la parte, ¿sí? En donde tenemos que dar, ¿cómo? En abundancia. ¿A quiénes? A los que necesitan. Pero no les vamos a dar por darles, sino les vamos a enseñar a vivir como nosotros, ¿no? Me encanta porque estoy ahorita en lo que acaban de llegar Bernadette y Patti, ¿no? Acaban de llegar a la ciudad de Guadalajara, se los he platicado, y ahora están viviendo en las recámaras que normalmente rento. Y entonces todos los días trato de enseñarles un poquito, ¿no? Aparte de que soy su jefe en el trabajo, trato de enseñarles un poquito, pero luego me está saliendo al revés, porque lejos de aprender las buenas mañas, aprenden todas las malas mañas, ¿no? Y cada vez que les reclamo algo me dicen, estamos aprendiendo del maestro, ¿no? Y les digo, ¿y por qué no se les pega lo bueno y no lo malo? ¿No? ¿Sí? Y entonces digo, ¿sabes qué? Debe haber muchas cosas buenas en mí. Debe haber muchas cosas buenas en mí para que yo pueda darlas a los demás, ¿no? ¿Sí? Gracias. Y por ejemplo, me llama mucho la atención porque una de las cosas que Patti cuando llegó aquí, me dijo un día, me llamó por teléfono y me dijo, René, es que necesito aprender a comunicarme contigo. Y yo le decía, Patti, es que tú no tienes que comunicar nada, yo ya sé quién eres, ¿sí? Yo ya sé quién eres y ya sé, y por quien eres, te traje a trabajar conmigo. Dije, ahora lo que tienes que aprender tú es aprender a escuchar, ¿sí? Lo que yo tengo que decirte. El por qué te digo las cosas y el cómo te digo las cosas. Y me gusta porque ahora estamos en un ejercicio diferente. Cada vez que tiene un problema, me habla por teléfono y me dice, te estoy hablando para que me ubiques y me enseñes a pensar como tú piensas. Estamos hablando en términos de trabajo, obviamente. Y entonces ella me expone mi trabajo y yo hago como que la regaño, pero le dejo muy claro las 3 cosas que deben de quedar claras del mensaje. Y entonces una de las cosas que he estado viendo con Patti es que Patti está creciendo y está creciendo, porque eso es algo que hemos aprendido del Padre. Porque nosotros podemos tener muchas ideas de cómo podemos o de cómo quisiéramos hacer las cosas, ¿no? Y luego después la echamos a perder porque no tienen el sustento. No tenemos el por qué y el cómo deben de ser las cosas, ¿no? Yo puedo salir corriendo y entregarle mis pertenencias enteras a los pobres. Pero la palabra dice, si no tienes amor, no sirve de nada. Entonces me voy a quedar pobre y sin amor. ¿Y qué necesito para amar a alguien, Susana? No, para amarlo a alguien no necesitas amor. ¿Qué necesitas? Conocerlo. Uno no ama a quien no conoce, ¿sí? Si voy a entregar mis bienes a los pobres, más vale que pase mucho tiempo entre los pobres. ¿Qué hizo Jesús?
Jesús se la pasaba entre los pecadores. Había fiestas y reuniones, él iba y se sentaba en medio de ellos porque necesitaba escucharlos, necesitaba saber cómo vivían para poderlos amar, para ahora sí poder complementar eso que iba a hacer, de ir a entregar su vida por ellos. Y eso fue lo que hizo. Nunca nos corrigió, nunca se vio que Jesús les anduviera diciendo, oye, no, esto está mal. No, él decía, yo necesito antes de nada amarlos, y necesito escuchar cómo hablan, y necesito verlos cómo actúan, y necesito entender sus corazones. Porque ciertamente estaba entre los pobres de espíritu. Entonces, Jesús lo que hacía era esto, amaba a las personas. Pero miren nada más esto. Nosotros decimos que amamos a Dios y no lo conocemos. Y en nuestro afán de expresar nuestro amor, muchas veces tratamos de expresar nuestro amor a Dios porque eso nos hace ver bien y no porque amamos a Dios. Y les quiero poner un ejemplo. Vamos a leer todo un capítulo ahorita. Vamos a leer el capítulo número 7 de la segunda carta a Samuel, si lo quieren ir buscando. Porque es un maravilloso ejemplo de esto. Y ahorita les vamos a explicar exactamente cómo es que Dios hace esas cosas en nosotros y cómo funcionan. Eso es un capítulo maravilloso. Realmente me tiene... Ahora sí que últimamente he estado muy llorón con Dios porque realmente es un capítulo que nos muestra cosas impresionantes. ¿Sí? Capítulo número 7 de la segunda carta de Samuel. ¿Me dicen cuando estén ahí? Ahora nos tenemos que ir rápido porque hoy nos van a pedir la palabra antes, así que me voy a apurar. ¿Sí? Vámonos rápido. Lo voy a leer todo de corrido y ahorita lo vamos viendo paso por paso. ¿Sí? Dice, capítulo número 7 de la segunda carta de Samuel. Aconteció cuando el rey habitaba en su casa, después de que Yahvé le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahvé a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahvé, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino he andado en tienda y en el tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo para que alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Yo te tomé del redil y detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Yahvé te hace saber que Él te hará casa. Y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será el hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Y entró David el rey y se puso delante de Yahvé y dijo, Señor Yahvé, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Yahvé, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Así como procede el hombre, ¿es así como procede el hombre, Señor Yahvé? ¿Y qué más puedo añadir, David? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Yahvé. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido
Yahvé Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Porque tú estableciste a tu pueblo Israel, porque pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahvé, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Yahvé Dios, confirma para siempre la palabra que has hecho sobre tu siervo y sobre su casa, y es conforme a lo que has dicho. Que engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Yahvé, Dios de los ejércitos, es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti. Porque tú, Yahvé, de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Yahvé Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Yahvé Dios, has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré. Aquí está David diciendo, oh, aquí estoy yo en esta casa tan bonita del TEC que me mandó Dios. Y Dios vive entre carpas. Y tú dices, así que tú crees que vives mejor que Dios. Hay otra gente todavía más mensa, perdón la palabra, porque lo dice, es que yo no le pido a Dios porque Dios debe estar muy ocupado con los pobres del mundo. Piensa nada más esto. David estaba tan mareado con todas y cada una de las cosas que Dios le había dado, que se había olvidado de Dios. Y en un arranque de culpa, quiso hacer algo bueno por Dios. ¿Sí? Quiso hacer algo bueno por Dios. Y dijo, vamos a construir la casa. Y todavía menospreció la casa porque decía, aquel vive entre, ¿cómo decía acá? Entre telas o entre cortinas. ¿Qué no se acuerdan? ¿Alguno de ustedes ha leído la parte en donde se establece el tabernáculo, cómo se construye? Habla de que era bordado, ¿sí?, con hilaza de la del descuento, de la más barata, ¿verdad? ¿Con qué estaba bordada? Con hilos de oro. Y las cortinas del tabernáculo eran cortinas de 5 centímetros de ancho. O sea, no eran mantitas. No había telas que se le compararan. Casas de cedro, había muchas. ¿Sí? Casas de ladrillo, había muchas. Pero había un solo tabernáculo, elaborado, con imágenes de ángeles de oro sobre ellas. ¿Sí? Y este hombre le quiso hacer al vivo y quiso hacerle casa a Dios. Y le dijo Dios, ¿tú no vas a hacer casa? Pues ¿desde cuándo? Si yo, dice, desde el día que saqué al pueblo de Egipto, no he habitado más que en mi tabernáculo. ¿Pero por qué lo dice así? Porque soy Dios, porque quiero, porque puedo y porque los amo. Quiere decir que todavía no aprendes a dejarte de amar por mí lo suficiente como para que yo sea lo suficientemente Dios sobre ti. Porque si tú crees que vives una casa mejor que la mía, quiere decir que tú te sientes más Dios que yo. ¿No? A mí me encanta. Y es algo que Dios tiene esa manera especial de enseñarme. A mí me encanta. El otro día tuvimos que despedir a un guardia de seguridad en uno de los hoteles y era muy chistoso. Porque este cuate llega y me dice, oiga, licenciado, pues ahora que ya no trabajo para usted, ahora sí tengo mucha confianza de decirle que, pues fíjese que fulanito se roba esto y perenganito se roba lo otro y manganito hace esto y paranganito hace esto. Y le digo, qué bueno que lo corrí, oiga. Le digo, porque cuando usted era el guardia de seguridad y debió de haber remediado todo esto, no lo remedió. Y ahora cree que somos iguales y que me puede venir a dar clases. ¿No? Hay veces
que este es un ejemplo muy tonto y muy burdo, porque yo no me puedo comparar con Dios. Pero hay veces que nosotros hacemos exactamente eso con Dios. Oye, Señor, ¿por qué no haces eso? Señor, ¿por qué no acabas con esto? Todavía nos atrevemos a orar en contra de personas y en contra de situaciones, cuando nuestra responsabilidad, en vez de atacar, es, nosotros tenemos el ministerio de ¿qué? Dice la Biblia. Tenemos un solo ministerio, el ministerio de la, tienen que leerlo ahí en el libro de Hechos, el ministerio de la reconciliación. Nuestro trabajo es reconciliar a los hombres con Dios. De ahí viene la palabra religión, ¿se acuerdan? Por eso cada vez que yo pregunto, ¿quién es religioso en este lugar? ¿Nada más Susana? Levante bien la mano. No saben ni por qué está levantando la mano, ¿verdad? ¿Por qué, Lupita? Porque un día les dije que levantaran la mano cada vez que ¿Sí? Religión significa, viene de un vocablo latín que se llama religare. Y religare significa reconciliar con Dios. Quiere decir, aquel que diga que no es religioso, está diciendo que no está reconciliado con Dios. Entonces, ¿somos religiosos, sí o no? ¿Sí? Nosotros sí, yo sí tengo una religión que es Cristo. Cristo es mi religión, es la manera en la que yo me reconcilio con Dios. ¿Cuándo? Todos los días, porque todos los días vuelvo a estar en condición de pecado y todos los días vuelvo a necesitar de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, hay personas que piensan que no. Nosotros tenemos una gran necesidad. Aquí Dios se lo dijo a David. A ver, David, ¿tú piensas que vives en una mejor casa que la que yo? Y número 2, ¿cuándo he estado yo entre el pueblo y he venido a decirles por qué no me construyen casa? Y entonces empieza a describirles cada una de las cosas que Dios hace en medio del pueblo. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Todavía no entiendes lo que yo te amo. Y todavía no entiendes cuándo me necesitas. Y dice, y lejos de que tú me pongas casa a mí, yo te voy a poner casa a ti. Porque me falta, ¿sí? Lo que hablamos hace un momentito, me falta que yo me manifieste en tu vida y que se note que eres cristiano. Todavía me falta que se note, que puedas dar de gracia lo que recibiste de gracia, porque todavía tus oraciones son, venga Dios, venga Señor tu reino, y nada más estamos jalando agua para nuestro molino, ¿sí? Nadie oramos, Señor, ¿cómo te sirvo, Señor? ¿Cómo me gasto el dinero en tus hermanos? Señor, muéstrame a las personas que necesitan de tu amor, Señor. O como decía David, Señor, muéstrame el pecado aún oculto. Por el contrario, todo el tiempo nos estamos justificando y siempre tenemos una excusa para seguir pecando. Porque cada vez que alguien es exhibido en su pecado, al día siguiente está diciendo la razón por la que pecó. ¿Sí? El otro día vino un joven conmigo, esta estaba muy buena. Es que yo no veo la hora de casarme. Y últimamente me salió lo guapo. Entonces ahora salgo con 3. Salgo con 3 y le digo, pues pasa la receta, porque yo... Y luego me dice, y una es casada. Y yo, órale, ¿no? Y entonces me la platicó todo así. Y le digo, ¿y entonces a qué vienes conmigo? Pues es que vengo a que me digas qué hacer. Pues le digo, pues es que no necesito decirte qué hagas. Pues las dejas, pero ya. No, es que no las puedo dejar, porque a lo mejor es mi último tren. Tengo 25 años. Y le digo, no, pues ya se me fue el tren, el burro, el tranvía y todo lo que sea, le da, ¿no? Y está tan aferrado a lo poquito que tiene que no puede ver todo lo que Dios va a hacer por él. Y aquí está diciendo Dios, espérame mi chavo. Fíjense nada más, este chavo, David está diciendo, yo vivo en una casa de cedro. Y Dios dice en el libro de Apocalipsis que Jesús nos está preparando una morada en donde las calles sean de oro y el mar sea de cristal. Quiere decir que su chocita de madera todavía puede venir el lobo y hacerle y se va a caer. Y le está diciendo, yo estoy construyendo mi morada en ti. Y esta es una de las cosas muy importantes. Y esta es una de las cosas que nosotros no cuidamos. La morada. La morada que Jesús espera, la morada que Dios espera, está en nuestro corazón. Y es una de las cosas que nosotros no cuidamos. En lo más mínimo. Dice la palabra, y lo dijimos la semana pasada, de lo que abunda nuestra boca, Julio. ¿Qué pasa con lo que abunda en nuestro corazón, perdón?
Ya que te soplaron, dilo fuerte. De lo que abunda en el corazón, de lo que abunda tu corazón habla tu boca. Así que si nos la vivimos hablando de padres, madres y demás parientes cercanos, y después queremos que Dios habite ahí, pues imagínense. Entonces Dios está diciendo, yo he venido constantemente a limpiarte. Yo he venido constantemente a decirte, y ¿sabes qué? Te voy a preparar una morada. ¿Y qué quiere decir una morada? Una morada o una casa donde Dios nos la va a preparar, quiere decir que nos va a poner 4 paredes alrededor y un techo sobre nosotros en donde se dé la santidad. Quiere decir, te voy a llevar a un lugar a donde tú habites, en donde no te pueda afectar lo que viene del este, ni lo del oeste, ni lo del norte, ni lo del sur, para que te mantengas en santidad. Y cuando te mantengas en santidad, y cuando tú tengas una casa de parte de tu Dios, en ese momento tú le podrás dar a Dios tu corazón, porque tu corazón va a tener la calidad de morada para el Padre. ¿Sí? Porque es muy padre decir, ay, Dios ama mi corazón en Jesús. ¿No? ¿Sí, no? ¿Cómo fregados que no? Si yo amo a Dios, ¿no? No. Dice, Dios vino a transformarnos. Dios no vino a quitarnos lo malo, Dios vino a hacernos buenos. Dios vino a que expresáramos su corazón. Dios vino a que empezáramos a amar porque somos amados. Porque Él no tiene una razón para amarnos más que su decisión. Y nosotros tenemos la obligación de amarle a Él y de amar a los otros simplemente por el hecho de que somos amados, porque Él pretende multiplicarse en ustedes y en nosotros. David, hubo un momento en el que se la creyó y todavía se atrevió a tener compasión de Dios. Y Dios le recordó y le dijo, no, mi chavo, todavía te falta un poquito de humildad. Y no de humildad de que no te creas mucho, sino que te prepares para lo mucho que te va a dar Dios. Pero que siempre reconozcas que viene de Dios. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios. La Biblia misma dice que a Dios nadie le gana a dar. ¿Sí? Que a Dios nadie le gana a dar. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Esta intención que hay en tu corazón, ¿sí? Esta intención que hay en tu corazón va a suceder. Tú quieres ponerme casa, tú me vas a poner casa, pero no tú, sino tu fruto. La siguiente generación, cuando te hayas multiplicado en otro, que me ame más que tú desde el primero de sus días. ¿Y quién fue ese? Salomón. ¿Por qué? Nosotros le damos ¿qué a Dios? Herederos. Herederos que multiplican su reino, porque esa es la heredad que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Sabes qué, David? A ti todavía te falta ser transformado a que te creas parte del equipo. Tú ahorita te sientes el administrador, pero no del dueño. Así que vamos a tener un hijo, tú y yo, y ese hijo va a ser heredero y ese va a empezar a funcionar como hijo del dueño y desde el primer día va a multiplicar el reino. Eso es lo que nos está diciendo Dios a ustedes y a mí. ¿Saben qué? Tenemos que empezar a tener hijos con Dios. ¿Sí? Tenemos que empezar a tener hijos con Dios. ¿Cuántos? Los que sean. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros hijos? Aquí tengo a mi hija Pati, ¿no? Pati ha aprendido en 1 año y medio lo que yo no he aprendido yo en 20. ¿No? Y así pasan las cosas. Pati tiene todas las semanas una mortificación y viene y me dice, es que ¿cómo le hago para que la gente venga a la iglesia? Bueno, pues es que la preocupación no es que vengan a la iglesia, la preocupación es que conozcan a Cristo. La gente solita va a empezar a venir a la iglesia como consecuencia del Cristo que vive en ellos. ¿Sí? Ahora, también las cosas que vienen a nuestra vida se tienen que empezar a notar. Antes de que ustedes y yo podamos hacer algo por Dios, lo único que tenemos que entender es que no importa qué tan alto lleguemos, siempre vamos a depender de Dios y siempre vamos a tener que volver a aprender a tomar y a recibir las cosas como si fueran nuevas. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es ¿de quién? De los niños, de los que se hacen como niños, porque para un niño todo es nuevo, ¿no? Ayer le hablé a mi sobrino, cumplió años el viernes y no le hablé para felicitarlo, ¿no? Y ayer le hablé y le dije, Klaus, ¿por qué no me hablaste para felicitarte? Yo traía un regalo y no me acordaba para quién era y como no encontré a quién darse, se lo di al primer niño que me encontré. Y luego me dice, ay tío, me voy a apuntar a hablarte para el año que entra, para que yo sea el primero de recibir un regalo de ti. Y dije, wow.
Tiene 7 años y sigue creyendo esas maravillosas fantasías, ¿no? Y se la pinté de mucho más, le dije, no te creas, aquí está tu regalo y te quiero. Y todo, dije, wow, por eso el reino es de los niños. Porque no le pudo haberse pedido el regalo, le pudo el hecho de que no haya sido él el primero en hablar conmigo. Así somos. Nosotros pensamos, todo el tiempo dice, yo creí que haberlo visto todo, y Dios dice, por favor, llega conmigo como si no hubieras visto nada, para que todos los días pueda yo asombrarte con las cosas que yo voy a hacer nuevas. Pero todos los días queremos hacernos grandes y saber tanto de la Biblia que podamos enseñar, en vez de ir y decir, Señor, ¿sabes qué, Padre? El día de ayer fue tan bueno que hoy quiero cosas nuevas. ¿Y qué importa lo que me hayas enseñado? Vuélvemelo a enseñar con el mismo amor y yo pondré la misma emoción, porque sé que siempre eres nuevo. David pensaba que tenía algo que darle a Dios cuando Dios le encargó un pueblo y el pueblo no había llegado todavía a donde tenía que llegar. Pero David quería ser diferente al pueblo y se le olvidaba que todos en conjunto somos una iglesia. Porque ¿de qué sirve que yo vaya y le dé gloria y honra a Dios si la iglesia que está conmigo, los que estamos convocados con el mismo fin, no vamos? ¿No? Es como, nunca les ha pasado, sobre todo a las mujeres, cuando tienen una blusa de lentejuela. Cuando tienen las blusas de lentejuela y están parejitas, se ven bonitas, pero con una que le falte, echa a perder toda la blusa, porque se ve el hilito negro y le falta el huequito brillante. Así es la iglesia. Y David pretendió ser la lentejuela que se le salió al vestido. Y dijo, no, mi compadre, es que yo tengo que perfeccionar a la iglesia, porque toda la iglesia va a bailar ese vals eterno conmigo. ¿Sí? Dios se quiere perfeccionar en nosotros. Y Dios necesita que nosotros habitemos en su santidad y en su eternidad, para que nosotros en ese momento podamos darle un corazón digno para que Él habite para siempre en Él. ¿Sí? No podemos hacer cosas por Dios. Y una de las cosas es, si no tenemos un fundamento, un sustento en la palabra para hacerlo, mejor no lo hagamos, porque corremos el riesgo de hacer el ridículo, porque corremos el riesgo de ser címbalos que resuenan, pero que no tienen un efecto. Por eso hay gente que piensa que está con Dios, pero nunca le ha entregado su vida a Dios. Y Dios dice que nadie que no haya nacido de nuevo va a entrar al reino de los cielos. Y eso no nos hace unos mejores que los otros, eso nos hace a todos con la misma necesidad. Dios nos quiere alinear a todos como sus hijos únicos. Entonces, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y nunca le has dicho, Señor, yo quiero que tú seas el Señor, es decir, el que gobierna mi vida y mi Salvador, el que me rescata todos los días de mí mismo, quiere decir que todavía no está listo para hacer nada bueno por los demás y mucho menos por Dios. Por eso no recibimos lo que queremos y por eso no vivimos la vida que decimos que tenemos que vivir. Porque número uno, todavía nuestras oraciones se tratan de nosotros y no tenemos nada que dar y no tenemos a nadie que amar y mucho menos amamos a Dios. Pero queremos hacer obras buenas y bonitas, porque decía David, si yo le hago caso a Dios, imagínate, todo el mundo se va a acordar de mí. Mi nombre va a ser perpetuado. Eso dijo Nimrod. ¿Sí? Nimrod fue con los hombres y les dijo, hagamos una torre tan alta que nuestro nombre sea perpetuado. ¿Quién sabe quién es Nimrod? ¿Le suena? ¿Eh? No, ese es Nabucodonosor. Nimrod nació el 25 de diciembre, eso sí es cierto. No, pues más vale, porque si no se hubiera quedado sin hijos y nadie se acordaría de él, si era papá de alguien. ¿Nadie? Nimrod era bisnieto de Noé y fue el arquitecto de la Torre de Babel. Y fíjense nada más, él quiso construir una torre tan alta para que su nombre fuera recordado y nadie se acuerda de su nombre. Y David tenía el corazón adecuado para construir una casa a Dios y todos conocemos su nombre porque era algo por amor. Y muchas veces nadie se acuerda de Salomón como se acuerdan de David, a pesar de que Salomón le construyó casa a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué decir?
Nuestro nombre tiene que ser recordado porque nosotros tenemos que tener el mismo corazón que David. David era un hombre que tenía un corazón ¿cómo? Conforme al de Dios. ¿Qué quiere decir? Todos los días era perfeccionado su corazón como el de Dios. El día que nosotros querramos hacer algo para Dios, lo primero que tenemos que preguntarnos es, número 1, ¿nuestro corazón ya le pertenece a Dios? Número 2, ¿cuán perfeccionados hemos sido para que el mundo sea efectivamente amado por mí, como para que Dios me ponga en autoridad y responsabilidad sobre otros al grado que demos nuestra vida por ellos? Cuando eso pase, empezaremos a caminar en esa dimensión. ¿Sí? David nunca le pudo poner casa a Dios, porque nunca había dado su vida por alguien, hasta que tuvo que sufrir la consecuencia de su pecado y tuvo que ver morir a su hijo por el que ayunó y por el que sufrió y por el que lloró, que fue el hijo que tuvo ¿con quién? Con Betsabé, ¿no? Que fue el hijo de su pecado. Y por primera vez se dio cuenta que él era responsable de la vida de alguien más. Entonces yo te voy a preguntar, ¿todos en este lugar alguna vez le hemos entregado racionalmente nuestra vida a Cristo? ¿Sí? ¿Alfredito? ¿Sí has entregado así de confesión tu vida a Cristo alguna vez? ¿Sí? ¿No? Muy bien. ¿No? Tampoco. ¿Quién más no? ¿Mauricio? Bueno. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo el día de hoy? ¿Jimena? Sí. ¿Sí? Bueno, ponte de pie. Bernardo, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Sí? No, se puede decir que no, ¿eh? ¿Ok? Sí. ¿Jimena? Bueno, vamos a hacer esto. Ponte de pie. Entregarle nuestra vida a Cristo es una de las cosas más importantes, o es la cosa más importante que vamos a hacer en nuestra vida. Ustedes ya entregaron su vida a Cristo, sí, ya. ¿Sí? Es el día que nosotros decidimos dejar de vivir de nuestra propia manera de ser. Dejamos de tener ideas brillantes y empezamos a escuchar la voz de Dios. Jimena, tú definitivamente tienes un corazón para Dios porque lo has mostrado, pero este es un gran día. ¿Sí? Y yo te voy a invitar, y yo les voy a pedir, iglesia, que cierren sus ojos, ¿sí? Y vamos a acompañar a Jimena en esta oración. Y quiero que, la voy a decir muy despacio, Jimena, para que la digas desde el fondo de tu corazón, ¿sí? Porque el día de hoy tú vas a pactar y Dios va a pactar contigo. Y es algo que solamente es entre tú y Él, y hoy tenemos el privilegio de que vamos a ver cómo empieza. Hemos visto la vida de tus hermanos que ha sido transformada por Dios. Ahora vamos a dejar que Dios haga brillar aún más lo que ya brilla en ti. ¿Te parece? Así que cierran sus ojos, iglesia, cierra tus ojos, Jimena. Y vamos a decirle en voz alta a todos: amado Dios, el día de hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que tú seas mío y quiero que yo ser tuyo. Quiero que seas mi Señor y que gobiernes mi vida. Quiero escuchar tu voz para poderla obedecer. Quiero hacer tu voluntad con la conciencia de que la estoy haciendo. Quiero poder levantar mis manos sabiendo que esto te agrada a ti. Quiero que tú seas mi Salvador, aquel que me rescata de mí mismo, aquel que me rescata de mi pecado, aquel que me evita de volver a pecar, aquel que no me juzga, sino que con todo amor, con toda paciencia y con toda dulzura viene y me perdona y cree en mí como si nunca hubiera pecado. El día de hoy, 23 de noviembre, vengo a pactar contigo, Señor. Mi corazón es tuyo y quiero que tu corazón sea mío. Todo lo que soy es tuyo y quiero que tú seas mío. Quiero saberme tu hija y poder caminar todos los días contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas felicidades, Jimena. Y este es el mejor día de tu vida. ¿Sí? Sí, se lo van a dar, dénselo bien.
Dice la Biblia que cuando hacemos esta oración, hay fiesta en el reino de los cielos. Porque esto es tan agradable delante de los hijos de Dios como cuando el hijo pródigo regresa. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre corrió a sus brazos, lo vistió, ¿sí?, de lino fino, le puso calzado y le puso anillo de autoridad. El día de hoy vas a estar regresando de un lugar donde no sabías dónde andabas, y a partir del día de hoy dice la palabra que te es regresado tu espíritu y la voz de Dios va a ser tan abundante en tu corazón que vas a poder empezar a cumplir esto que estás haciendo. Tú estabas sirviendo a Dios porque eres parte del equipo de servicio de esta iglesia, pero el día de hoy eres parte del equipo del reino de Dios como nunca lo había sido y como siempre lo vas a hacer de aquí en adelante. Felicidades, Simón.